Gloria a Dios. Estamos cantando que grande es Dios, que portentosas son sus obras, maravilloso es Dios. Y luego vengo y les digo, gloria a Dios. Amén. Siempre me acuerdo de alguien que decía, estaba la gente y volteaba y les decía, con la cabeza agachada decía, Dios es bueno, hermanos. Para que tú digas que Dios es bueno, refleja que Dios es bueno. Cree que Dios es bueno. Le damos gracias a Dios porque nos permite esta tarde estar en este lugar, porque hoy tiene Dios un propósito para tu vida y para la mía. Le damos gracias a Dios a los que nos están viendo a través de los medios. Les damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo en Nuevo Laredo, en toda nuestra República Mexicana, pero hay también quien nos ve fuera del país y los saludamos, les damos la bienvenida. Le damos gracias a Dios por seguirnos siguiendo. Sé que hoy Dios tiene una palabra especial para tu vida. Toda la palabra de Dios es especial para ti y para mí. Toda la palabra de Dios. Y sé que el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy es un mensaje para que tú y yo meditemos, reflexionemos. Se ha estado compartiendo de la necesidad de reflexionar porque los tiempos son malos. Pero para los hijos de Dios todos los días son buenos. Para los hijos de Dios todos los días son buenos. Claro, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, si yo le digo, porque para los hijos de Dios todos los días son buenos, como que lo cree, ¿no? Esto es algo de lo que vamos a ver el día de hoy. Creerle a Dios. Oremos a Dios, démosle gracias por la oportunidad de estar aquí. Vamos a poner delante de Él el mensaje que este día tenemos, darle gracias a Dios por ello, pedirle al Espíritu de Dios que traiga revelación a nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento para comprender todo lo que Dios habla el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que es poderosa, Señor, más cortante que toda espada de dos filos y que penetra lo más profundo de nuestro ser. Así deseamos el día de hoy que esta palabra penetre ahí, mi Señor, en lo profundo. Que esta palabra venga y haga todo aquello, mi Señor, para lo que tú la estás enviando el día de hoy. Que sé, Señor, que esta palabra no quedará sin hacer a todo aquello, mi Señor, que tú deseas que haga. Amado Espíritu Santo, te entregamos este tiempo. Ministra a la iglesia, Señor. Abre nuestro entendimiento. Padre, sé tú añadiendo bendición a la lectura de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. El mensaje de la palabra de Dios el día de hoy lo vamos a ver en el libro, vamos a dar lectura al libro de Josué, vamos a ver varias lecturas el día de hoy. ¿Usted trajo su Biblia? Amén. Sí, yo lo invito para que cuando venga al servicio traiga su Biblia. No es posible que venga al servicio y no traiga Biblia. Si viene al servicio debe traer su Biblia. Traer la Biblia nos ayuda porque cuando mencionamos un capítulo usted tendrá que estar ejercitándose para saber en dónde se encuentran, ir y buscarlo, ¿verdad? Que es importante todo eso. La palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9, vamos a dar lectura. Y este mensaje es, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y yo sé que esto es algo que usted y yo hemos escuchado con frecuencia. Usted y yo hemos escuchado que alguien nos ha dicho, lo mejor está por venir. Pero usted también le ha dicho a alguien, lo mejor está por venir. Y en ocasiones utilizamos estas palabras sin reflexionar en ellas. Y las decimos solamente. Y lo mejor está por venir. Y sí, nos emocionamos en algún momento, pensamos que sí, algo bueno va a pasar, y andamos volteando así a ver de dónde cae. A ver quién me lo va a dar. O cuando vemos a alguien que está medio desanimado, que está pasándole algunas cosas, que tiene alguna dificultad y le decimos lo mejor está por venir, como que queriendo animarlo.
Y yo quiero decirte que lo mejor está por venir. Pero para que tú y yo podamos recibir lo mejor, hay condición. Si la condición no solamente es decirlo. Y por eso tenemos una enseñanza a través de la Escritura el día de hoy que nos hará reflexionar. Yo te invito a reflexionar en ello. Te invito a que cuando leas la palabra de Dios, le pidas al Espíritu de Dios que te enseñe a meditarla, a escudriñarla, a que saques todos los tesoros que está en ella. A que puedas escuchar la voz de Dios. Porque Dios dice, no quiere decir. Dios dice. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Dios dice. No, ¿qué quiso decir? Porque cuando tú estás con que ¿qué quiso decir? Andas de aquí y de allá a ver quién te lo cambia. Y la palabra de Dios no cambia. Dios dice. Amén. Entonces el mensaje es, lo mejor está por venir. Y si tú tienes a alguien a tu lado, dile, lo mejor está por venir. Sabes, hay cosas que tú estás esperando que vengan. Sé que tú estás esperando algunas cosas que vengan. Sé que tú estás esperando que lo mejor venga y eso lo estás esperando. Pero hay cosas de las que Dios te dice que está por venir, que ya te las prometió y que te las dio. No te las va a dar, ya te las dio. La palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, empieza diciendo, si usted se da cuenta de lo que dice en la parte de arriba del capítulo, dice, preparativos para la conquista. ¿Será que tú y yo tenemos que tener un preparativo para recibir lo mejor por venir? Porque a Josué el Señor le va a dar un mensaje muy especial. Y dice la palabra de Dios, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Amado, Dios habla. Dios habla y es claro cuando habla. No hay duda de que Dios habla. Y eso es algo que tú y yo tenemos que creer. Dios habla. Y Dios habla a través de su palabra. Y Dios habla a través de sus instrumentos. Y Dios habla a través de la naturaleza. Y Dios tiene muchas formas de hablar. Pero algo importante que tú y yo tenemos que hacer es que cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, sino que escuches a Dios y medites en lo que Dios dice y le creamos a Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Este versículo tiene cosas muy importantes. Lo primero es que tú y yo aprendemos es que Dios habla. Pero también Dios escoge a quién le va a hablar. ¿Escuchaste? Dios escoge a quién le va a hablar. Y Dios le habla a aquellos que están cerca de Él, a aquellos que tienen comunión, intimidad con Él. Josué tuvo intimidad con Moisés. Josué conoció todo porque vio a Moisés. Le sirvió a Moisés. Entonces, por eso Dios se dirige a un hombre que tenía intimidad con Él, que tenía comunión con Él. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Hay momentos en que Dios nos habla para decirnos, ya levántate. Levántate tú que duermes para que te resplandezca la luz del Evangelio. En la palabra de Dios dice en el primer libro de la Biblia que cuando Dios creó a Adán, dice que lo hizo caer en un sueño para posteriormente crear a una mujer. Pero en el sueño que él cayó era para que despertara inmediatamente. Y Dios le dice, levántate. Amados, en esta época Satanás no duerme, Satanás anestesia. Para que no sientas, para que no veas, para que no escuches, para que no creas. No se me olvida en alguna ocasión, en alguna caricatura,
en una portada, que estaba un lugar donde iban a operar a una persona en un quirófano. Ustedes y yo sabemos que el lugar donde debe más estar estéril es el quirófano. Y estaban los doctores en el quirófano y estaba un mundo de moscas ahí, rondeando al área de la cirugía. Y una enfermera que estaba allí volteó y le dijo al doctor: doctor, hay muchas moscas. Y el doctor le dijo: no se mortifique, él está anestesiado. Hay muchas moscas alrededor de nuestras vidas, que están ensuciando nuestras vidas, que están trayendo cosas que no son agradables a nuestra vida. Usted conscientemente, cuando ve que una mosca se le para el plato de sopa que se está comiendo, ¿qué hace? Y si vio que ya se paró sobre la mosca, sobre el plato, ¿se lo come o lo cambia? Dice alguien: si tengo mucha hambre, pues nomás le hago así tantito y me lo como. Pero la palabra de Dios dice en este momento, dice: ahora pues, levántate. Este es un tiempo para levantarte. Y el Señor le dice: pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Cuando Dios da una orden, no se negocia, no hay discusión. Dios le dice a Josué: pasa este Jordán. Josué no fue al Jordán para ver qué tan largo y qué tan profundo, y que si traía naves y que si no traían que pasar. Él no fue a ver eso. Él simplemente escuchó la voz de Dios y dijo: pasa este Jordán. Y Josué dijo: yo lo paso. Dios sabe a quién le habla. Por eso lo importante es que tú tengas comunión e intimidad con Él. Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe lo que te va a decir, y sabe que si te dice algo le vas a creer. Y si te dice Dios que pases el Jordán, no lo cuestionas a ver cómo lo vas a pasar. Tú sabes que Dios obrará. Cuando Dios te habla, no cuestiones, Dios obrará si tú estás obedeciendo a Dios. Y le dice: a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios está diciendo muy claramente: levántate, pasa el Jordán, yo te doy una tierra. ¿No está viendo cuántas dificultades? Dios no le dice a Josué de las dificultades. Dios nada más le da órdenes a Josué para que Josué crea lo que Dios dice. Y esto es algo que es importante en la vida nuestra, creer lo que Dios dice, porque si Dios lo dice, es verdad. Y jamás será de que tú vayas con alguien y le digas: oye, ¿será cierto lo que dice aquí? Si Dios lo dice, es verdad. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor Guillermo semanas atrás? Es por fe, no es por vista. Dice el Señor en su palabra, dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies. Yo ya te la entregué, es para ti. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie. Y cuando dice nadie, ¿qué significa? Nadie. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Cuando Dios le dijo a Josué: pasa el Jordán, Dios sabía de lo que se trataba el río Jordán. Dios sabía que en la época que le dijo que lo pasara era el momento en el que el Jordán estaba más crecido, más cauduloso. Era cuando más agua llevaba. Y Dios le dice: pásalo. Cuando tú te pones a ver tus circunstancias, dejas de ver a Dios. Cuando tú te pones a ver a Dios confiando en Él, Dios se encarga de tu circunstancia. ¿Acaso Dios le dijo a Josué que Él se iba a encargar de abrir el Jordán en dos? ¿Le dijo? No le dijo. Nada más le dijo: pásale. Y se alistó a Josué para pasar. Nadie te podrá hacer frente. Quiere decir que ni el río te va a poder hacer frente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes que cuando Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, voy a estar contigo? Dijo Josué: ya le hicimos. Cuando Dios le dice: voy a estar contigo como estuve con Moisés, Josué inmediatamente dijo: hey, ya la hicimos.
¿Por qué? Porque Josué se dio cuenta todo el poder de Dios a través de la vida de Moisés. Dios se dio cuenta que no hubo ejército, el mayor ejército del mundo en ese momento, que era el pueblo de Egipto, no fue suficiente para detener a Dios, ni fue suficiente para detener a los hijos de Dios. Entonces, Josué se dio cuenta de las plagas que Dios envió para convencer al faraón que era necesario dejar salir a su pueblo. Josué se dio cuenta. Josué se dio cuenta de la manera en que Dios abrió el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel en seco. Como Josué se dio cuenta. Entonces cuando le dice Dios, como estuve con Moisés, estaré contigo, dijo, ya le hicimos. Hoy te dice Dios, de la manera en que estuve con ellos, estoy contigo. ¿Lo crees? Claro, ya está hecho. Cuando Jesús murió en la cruz le dijo al Padre, Padre, todo ha sido consumado. Todo lo que era necesario fue consumado. Tú y yo tenemos la promesa para que lo recibamos. Amén. Entonces, cuando le dije, dice el Señor, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aquí viene la petición de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Fíjense una cosa, Dios pide que no juremos, ¿verdad? Pero Dios dice, yo juré que se las doy. ¿Le puedes creer? Otra vez, Dios juró que la iba a dar. ¿Le puedes creer? Claro, suficiente es que diga, pero aparte está diciendo, juré que se las iba a dar. 3 veces prometió Dios que se las iba a dar. Se lo prometió primeramente a Abraham, después se lo prometió a Isaac y se lo volvió a decir a Jacob. Entonces decía, no hay vuelta de hoja, esto es para ustedes. Dice el versículo 7 algo que es bien importante. Dice, solamente esfuérzate y sé, ¿cómo? Muy valiente, no valiente, muy valiente, amado. Este punto es fundamental en tu vida y en la mía. Dios te pide a ti y me pide a mí que sea muy. ¿Por qué le está pidiendo que sea muy valiente? Fíjese qué importante es este punto. Dios no le está pidiendo que sea muy valiente por todos los ejércitos a los cuales se va a enfrentar. Dios no le está pidiendo que sea muy valiente para que pueda cruzar el río Jordán. Dios no le está pidiendo que sea muy valiente cuando salgan los gigantes a enfrentarlo a él. No le está pidiendo eso. Dios le está pidiendo lo siguiente, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En lo que tú y yo tenemos que ser muy valientes es en obedecer a Dios. Eso es en lo que tenemos que ser valientes. No se necesita valentía para enfrentar a los enemigos, porque los enemigos los vence Dios. Cuando el hombre es capaz de obedecerle a Dios en todo lo que Dios pide, cuando Dios camina de acuerdo a la voluntad de Dios, no dice Dios que no va a haber gente que nos haga frente. Sí va a haber quien haga frente, pero el Señor dice que a todos los que nos hagan frente, Él se encarga de ellos. Que lo único que está pidiendo el día de hoy Dios es, sé muy valiente. ¿Para qué se necesita ser muy valiente? Se necesita ser muy valiente para vencerte a ti mismo. Para eso necesitas ser muy valiente, para dejar de hacer lo que te da tu gana, para dejar de seguir pensando como tú piensas, como tú crees y las cosas que tú haces como tú las quieres hacer, para cambiar y hacer las cosas como Dios dice, creer como Dios dice y hacer como Dios dice. Y para eso se necesita ser muy valiente. ¿Por qué? Porque es negarse a ti mismo. Por eso le está diciendo el Señor a Josué, no le pide que sea valiente contra los ejércitos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Entonces, de la manera en que yo seré prosperado, de la manera en que yo recibo lo mejor, es haciendo la voluntad de Dios. No hay manera de que tú le digas a alguien que anda haciendo lo que le da su gana que lo mejor está por venir.
A esa persona lo que está por venir es lo peor siempre. Entonces fíjate a quién le vas a decir que lo mejor está por venir. No puedes usarlo como una muletilla solamente cuando la gente está pasando por dificultad. Y a ti en especial, cuando escuches que lo mejor está por venir, medita. Porque la palabra de Dios dice que lo mejor está por venir para el que se esfuerza y es muy valiente para hacer la voluntad de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que yo pueda corroborar qué Dios dice, qué Dios quiere, qué Dios pide, tengo que meditar su palabra. De lo contrario, ¿cómo me doy cuenta? ¿Se da cuenta esa persona que dice que ama mucho a Dios y les preguntas, ¿conoces la palabra? No, ahí no me meto, nomás yo amo a Dios. Te das cuenta que él ama a Dios a su manera. Y la gente lo dice, no, es que yo lo amo a mi manera. Y yo lo busco como yo quiero y como yo creo. Amado, a Dios se le ama como Dios pide y se le cree como Él dice. No como tú quieres. Por eso es que dice, sé muy valiente. Entonces dice la palabra de Dios, que cuando nosotros meditemos de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ya nos damos cuenta que Dios le dice, tú vas a repartir la tierra, yo ya se las he dado, a ti nadie te va a poder hacer frente, yo me voy a encargar de todo eso, pero aquí está lo que tengo que hacer. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo ¿en dónde? ¿En dónde? En donde quiera que vayas. Imagínense Josué, le dijo al pueblo, porque ahí lo dice en la palabra de Dios, prepárense todos porque vamos a marchar, nos vamos a ir a atravesar el Jordán. Y llegaron al Jordán y estaban enfrente del Jordán y vieron el río con su profundidad, con su anchura, con todo lo que representaba el río, y ahí no se puso a temblar Josué. ¿Cómo le hacemos, Señor? ¿Quién te mandó a que lo hicieras? Dios. ¿Quién va a poner los medios? Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Preguntarle a Él. Y ahí nos encargamos de andarle preguntando a medio mundo. Imagínense que Josué empezara con las 12 tribus a preguntarles, ¿cómo piensan ustedes que lo pudiéramos cruzar? No, Josué, pues nos vamos a tardar un buen tiempo en lo que construimos barquitas. Pues no, Josué, no sé cuántos de los que están aquí sepan nadar. Vamos a empezarlos a enseñar a nadar. Y que otro saliera con que no, Josué, pues todavía no están inventados los salvavidas. Amado, en las cosas de Dios no hay democracia. En las cosas de Dios hay teocracia. A Dios hay que obedecerle, a Dios hay que creerle y hacer lo que Dios dice. No lo que el pueblo dice. Josué se levantó y dijo, aquí está el río, ¿qué vamos a hacer? Dios se encargó. ¿Qué hizo Dios con el río? ¿Qué? Dios hizo lo imposible, lo que para el hombre es imposible, Dios lo hizo. ¿Ya creíste? Sí. ¿Ya estás listo? Sí. Lo abrió. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para el que cree. Eso sí. Entonces, mis hermanos, estamos hablando que lo mejor está por venir. ¿Y sabes algo? A Israel Dios le prometió que lo mejor estaba por venir. Israel pasó 400 años en cautiverio en Egipto. Pero llegó un momento en el que Dios se dio cuenta que ya era tiempo que su pueblo saliera de Egipto. Cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, también dijo otra cosa y le dijo Dios, tu pueblo será cautivo ¿cuántos años? 400 años va a estar cautivo. 400 años, sí. Antes de decirle que iba a estar cautivo 400 años, le dijo Dios a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, una nación próspera, una nación poderosa. Y la gente piensa, caray, ¿y cómo le va a hacer si la va a llevar a Egipto a estar cautiva? ¿Sabes qué hace Dios? Lo que tú y yo no vemos, Dios lo ve. Para que no nos quejemos cuando estamos en los procesos de Dios, sino que esperemos en Él, porque Dios sabe lo que está haciendo.
¿O piensas que Dios está inventando? Dios no inventa. Mandó 400 años al pueblo de Israel como esclavo a Egipto con un propósito. Si Israel no se hubiera ido a Egipto, no hubiera sobrevivido. Se hubiera acabado. O se lo hubieran acabado los enemigos. No estaba preparado Israel. Entonces lo que hizo Dios fue guardarlo 400 años para que se pudieran multiplicar, para que pudieran crecer y para que pudieran ser la nación a la que Dios había llamado. Una nación grande y poderosa. Para eso estuvo ahí. Cuando Dios te tiene pasando por algún proceso, cuando Dios tomó la decisión de meterte en algún lugar, no creas que lo está haciendo para darte lata o molestarte. Dios te está preparando porque lo mejor está por venir. Lo mejor para Israel estaba por venir. Por eso llegó el momento en que Dios dice, escuché el clamor de mi pueblo. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque llegó el tiempo. Dios tiene su tiempo. Dios no llega antes ni después. Dios llega en el momento que es necesario. Dios va a llegar en el momento adecuado en tu necesidad, en la respuesta que estás esperando. Dios llega en el momento adecuado. Cuando Dios sabe que no lo vas a echar a perder. Y lo que tienes que estar haciendo cuando estás ahí en ese proceso, no es estar repelando, no es estarte quejando, no es estarle diciendo, entonces, ¿qué clase de Dios eres? Es estar creyendo que Dios prometió y Él cumple. No importa el tiempo que pase, lo que pase del tiempo es suficiente. Entonces Dios prometió que les daría la tierra prometida y cuando llegó el tiempo, Dios los sacó para que la recibieran. Fíjese bien en esto. Dios sacó del cautiverio a Israel para darle la tierra que le prometió. Dios lo hizo. Amén. ¿Quién fue el que dio libertad al pueblo de Israel? ¿Quién? Dios dio la libertad al pueblo de Israel. ¿A quién utilizó Dios? A Moisés lo utilizó. Entonces, ¿el mérito de quién fue? De Dios solamente. ¿Y en quién puso los ojos de Israel? En Moisés. Por eso es tan peligroso robarle la gloria a Dios, amado. No le robes la gloria a Dios. Cuando Dios obra a través de tu vida con una sanidad, con algo especial, la gloria es de Dios. Porque solamente somos un instrumento de su voluntad. Y a veces nos creemos que somos nosotros. Y recibimos la gloria nosotros y nos quedamos con la gloria nosotros y entonces le robamos la gloria a Dios. Eso fue lo que pasó con Israel. Israel pudo ver cómo Dios hizo poderosas cosas para que salieran y lejos de poner sus ojos en Dios se los pusieron a Moisés. Pensando que Moisés era. Ahí empezaron los problemas para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué les prometió Dios al pueblo de Israel? ¿Mandé? Dios le prometió al pueblo de Israel que iba a estar en una tierra que fluía leche y miel. Una tierra que iba a tener de todo en abundancia para sus hijos, para su pueblo. Lo mejor era para el pueblo de Israel. Lo mejor por venir para la iglesia es el rapto. ¿Amén? Lo mejor para la iglesia que por venir es el rapto. Y eso no está en tela de juicio, va a venir por la iglesia el Señor. Pero no por cualquier iglesia. O sea, no viene por Ágape. Viene por la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo debe tener una característica. No tener mancha, ni arruga. Entonces, ¿cuál es la condición para estar esperando lo mejor del rapto de la iglesia? ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estar haciendo lo que le dijo el Señor a Josué, sé muy valiente, para que cada vez que veas que te vas a manchar con algo, inmediatamente te muevas. Para que cuando veas que te vas a arrugar con algo, inmediatamente te quites. Que no te expongas a mancharte, que no te expongas a arrugarte. Porque si te expones a la arruga y a la mancha, aunque te llames iglesia, aquí te quedas. La pregunta de hoy es, ¿por qué a pesar de que Dios le prometió darle lo mejor, no recibió Israel? ¿Por qué no lo recibió?
Porque ¿se acuerdan? Salió una generación de Egipto, esa generación se fue al desierto, y en el desierto, ¿qué pasó? Exacto. En el desierto salió lo que había dentro del pueblo de Israel. Y en el desierto le empezó a salir a Israel la rebeldía, la tentación hacia Dios, la desobediencia, el pecado, todo le empezó a salir ahí. Lo que había ahí adentro. ¿Sabes lo que sale de nosotros cuando estamos en situaciones difíciles? Lo que realmente somos. ¿Sabes lo que le salió a José el día que la esposa de Potifar lo motivó para que se acostara con ella? ¿Sabes lo que le salió? Lo que realmente había en su interior. Y lo que había en el interior de José es Dios. Porque dijo dos cosas, José: líbreme de yo traicionar a mi patrón y de pecar contra Dios. Imagínate que a cualquiera de nosotros se nos presente esa oportunidad. No vayas a voltear a ver si te está viendo alguien. Dios está viéndote. No se trata de lo bien que pueda estar la mujer. Se trata del poderoso Dios que tenemos en nuestro corazón. Y entonces se necesita ser muy valiente para negarse a sí mismo y decir: yo prefiero a Dios a esta mujer. Porque detrás de ese cuerpo fabuloso está la muerte, pero delante de la presencia de Dios está la vida. Amén. Entonces, ¿por qué no recibió Israel lo que Dios le había prometido? Solamente 2 hombres recibieron, Josué y Caleb. Y dice la palabra de Dios que porque el espíritu de Josué y Caleb era diferente. ¿A qué fue diferente? Pues al espíritu de los otros 10 espías, como también al resto de todo el pueblo de Israel. 3 cosas que pide Dios. Número 1, escuchar la voz de Dios. Eso es lo primero que pide Dios, escuchar su voz. Número 2, creer lo que Dios dice. Y número 3, hacer lo que Dios dice. Entonces el primer paso es que tengo que hacer escuchar su voz. ¿Y cómo escucho la voz de Dios? Estar atentos a la voz de Dios. Si tú lees las Escrituras todos los días, amado, Dios te está hablando. Tú viniste el día de hoy al mensaje porque quieres que Dios te hable, ¿o no? Algo que decíamos hace rato es lo siguiente, que la gente dice que viene al servicio para cargar pilas, porque ya se le gastaron durante toda la semana. Y ese es el peor error que tú puedas cometer, venir el domingo a cargar pilas. El domingo tú vienes bien cargado para poder estar atento a lo que Dios dice. El domingo vienes bien receptible. El domingo vienes bien lleno del Espíritu de Dios para ser sensible y dócil a lo que Dios te está llamando. Para que no estés el domingo así como, a veces me da pena, pero pienso que alguien se me va a quedar sin cuello. De repente les veo unas cabeceadas. Y la atención debe estar puesta delante de Dios. Si alguien vale que estés al pendiente de Él, es Dios. Tres cosas pide Dios. Número 1, escuchar su voz. Número 2, creer. Creer que Dios dice y es verdad. Número 3 es hacer lo que Él dice. Algo de lo que nos da dolor ver la historia, que es para que lo meditemos nosotros, porque ya tenemos nosotros unas promesas tan hermosas y maravillosas en Jesucristo que son para nosotros. Pero fíjense, aparte de Dios, aparte que Dios le dijo a Israel: te prometo darte esta tierra, es una tierra maravillosa, yo me voy a encargar de todo lo que pase durante tu trayecto. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 23. Éxodo 23, versículo 20. Éxodo 23 y versículo 20.
Dios promete la tierra, le dice yo te la doy, no te la voy a dar, ya te la di. Dios sabe lo que pasa al poder salir hacia la tierra que ellos desconocen, pero miren versículo 20 de Éxodo 23. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Sí? Te doy la tierra, te doy todo lo bueno, aparte voy a poner mi ángel que vaya contigo. Él te va a guiar y Él se va a encargar de que entres. Versículo 23, ahí mismo. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo, a los cuales ¿qué? Fíjense nada más. Te doy la tierra, lo mejor que hay, te mando el que te va a guiar, Él se va a encargar de que entres y aparte te vas a encontrar todos estos pueblos con sus ejércitos y yo me voy a encargar de destruirlos. ¿Así o mejor? ¿Así o mejor? ¿Qué tenía que hacer Israel? O sea, si lo único que me toca hacer es obedecerte, pues lo voy a hacer, porque si yo te obedezco, todo lo que me encuentre de problemas en el camino, tú te encargas de ello. Y posteriormente lo podemos ver en el libro con Josué. Podemos ver de la manera sobrenatural que Dios obró, para que pudieran acabar con los enemigos del pueblo de Israel. ¿Se acuerda lo que hizo Josué? Sol, detente. ¿Y qué le pasó al sol? Se detuvo. Y cuando el ejército con el que peleaban era numeroso, ¿qué hizo Dios desde el cielo? Mandó que cayeran bolas de fuego y Dios se encargó como un ejército de estárselos acabando. ¿Vale la pena obedecerle a Dios? ¿Vale la pena creerle a Dios? ¿Vale la pena hacer lo que Dios dice? Porque el enemigo que se levante, Él se encarga de derrotarlo. La adversidad que se levante, Dios se encarga de quitarla. Dios está prometiéndole a su pueblo lo que dice. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, a los cuales yo voy a destruir. Dios estaba prometiéndoles algo hermoso y maravilloso. ¿Qué era lo único que les estaba pidiendo Dios? Obediencia. Obediencia es todo lo que Dios estaba pidiendo. ¿Qué te ha prometido Dios? Te vas conmigo en el rapto. Ya está listo. ¿Qué nos pide antes del rapto? Obediencia. Si yo le digo, levante la mano al que se quiere ir en el rapto, ¿cuántos levantarían la mano? Ok, levante su mano. Vamos a levantar la mano. Muy bien, deje la mano arriba. Le voy a hacer la pregunta. ¿Se quiere ir en el rapto de la iglesia? Muy pocos amenes. ¿Se quiere ir? Amén. Ok, fíjese lo que le voy a decir. Esfuércense y sean muy valientes para hacer todo lo que Dios dice, para creer todo lo que Dios dice. Amén. ¿Ya la tienen hecha? Ya la tienen hecha. Porque esto es lo que Dios está pidiendo. Fíjese algo. Cuando yo le dije, ¿cuántos se quieren ir en el rapto? Levantamos la mano. Sean muy valientes, nada más. Sean muy valientes, sí. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor dice que envió a su ángel para acabar con los enemigos, envió a su ángel para guiarlos en el camino y para introducirlos. Y yo te tengo una buena noticia. Jesucristo en la cruz del Calvario le dijo al Padre, todo ha sido consumado. Jesucristo apareció para deshacer todas las obras del diablo. Cualquier enemigo que se levante delante de ti, Jesucristo lo venció. Por eso dice la palabra que en Cristo somos más. ¿Quién es más que vencedor? Nosotros somos más que vencedores en Jesucristo. Venga lo que venga, oiga lo que oiga, pase lo que pase, usted y yo, si hemos creído, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. No es que vayamos a hacer, fíjese,
es que somos ya más que vencedores en Jesucristo. Entonces, si Dios le prometió al pueblo de Israel que su ángel iba a ir delante de ellos para guiarlos, para introducirlos y para encargarse de sus enemigos, Dios a usted y a mí nos ha dado a su único hijo que murió en la cruz para pagar toda la deuda que usted y yo teníamos pendiente y nos ha declarado inocentes delante del Padre, pero aparte nos ha dado a su Santo Espíritu. Y dice el Señor en su palabra, y recibiréis poder. Y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces tenemos lo que se necesita. Dios espera recibir lo que nos ha pedido. Seamos muy valientes, amén. ¿Por qué no recibieron? ¿Cuántos han escuchado que Dios es lento para la ira? ¿Ha escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado que Dios es grande en misericordia? ¿Lo ha escuchado? Bien, vaya al libro de Números, capítulo 14. Amén. Versículo 18 de Números 14 dice lo siguiente: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los tercera y hasta la cuarta. O sea, sí es cierto, Dios es compasión, Dios es misericordia, Dios es lento para la ira, pero dice su palabra que no va a tener por inocente al culpable. ¿Quién va a mantenerse culpable? ¿Cómo? El que se mantiene culpable es el que no se arrepiente. ¿Ese es el que se mantiene culpable? Porque el que está inocente es el que presenta a Jesucristo delante del Padre, ese que fue lavado por su sangre preciosa, el que pagó por nuestro pecado con la sangre de Cristo, ese nos presenta inocentes. Por eso ahí Dios es misericordioso. Pero el culpable Dios dice que no lo tiene por inocente. Versos del 20 al 23, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas ten ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo tentaron? 10 veces, dice el Señor. La palabra de decir, me han tentado 10 veces es continuamente. O sea, no es en sí un número. Es cuando dice 10 veces es continuamente, me están tentando, ¿verdad? Versículo 23 dice, porque no han oído mi voz. Versículo 23, ¿qué dice? No verán la tierra, la cual juré a sus padres. Dice, no, dice, ninguno de los que me han irritado la verá. Me pregunto yo, ¿estaré irritando a Dios? Pregúntate tú, ¿estás irritando a Dios? Ya sabes qué es lo que irrita a Dios, ¿verdad? Que lo estés tentando, que estés rebelde, que estés murmurando, que estés pecando, eso lo irrita a Dios. Pero sobre todo que no te arrepientas y salgas de ahí, de ese lugar. Entonces dice la palabra de Dios muy claramente que a los que lo tentaron no van a ver la promesa que les hizo. Ahora, ¿Dios falló con la promesa? ¿Dios falló? ¿Qué pasó? El pueblo pecó. Dios no va a fallar con la promesa de hacernos ver que la iglesia se va en el rapto. Dios no va a fallar. La iglesia se va en el rapto. El que no se va en el rapto es el que pecó, el que no se arrepintió, el que no vivió como inocente delante de Dios, el que se burló de Dios. ¿Sabes lo que es burlarse de Dios?
¿Sabes que el pueblo de Israel se burló de Dios? Dios les prometió la tierra y les dijo, esta es de ustedes, no importa los que estén ahí, no importa lo grande que estén y lo dificultoso que esté, yo se las doy. A ellos se les ocurrió decir lo siguiente, Deuteronomio capítulo 1 dice, vamos a mandar espías para que vean, a ver si es posible que la podamos tener. Eso es tentar a Dios. Eso es burlarse de Dios. ¿Cómo vas a ir a mandar a ver a algo que ya Dios te lo regaló, que ya te lo dio? Y no conformes con ir y ver lo que Dios les había dado, vinieron y se encargaron de poner al pueblo en desánimo. Cuando Dios te promete una cosa, no lo vayas a tentar. Tú mantente en su promesa, espera en Él y Él hará. Espera en Él y Él hará. Y Dios sabe el mejor momento para que lo puedas recibir. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Ya lo vimos, ¿verdad? Habían tentado a Dios, habían murmurado contra Él, cometieron el pecado tras otro pecado y habían repetido la provocación. Eso fue lo que hicieron. Hoy quiero decirle algo con respecto a la murmuración. Esto es algo que se da mucho. Desafortunadamente estamos murmurando todo el tiempo, estamos murmurando. El pueblo de Israel murmuró continuamente. ¿Saben de quién murmuraba Israel? De Moisés. Murmuraban de Moisés. Pero cuando murmuraban de Moisés, ¿saben de quién murmuraban? De Dios. ¿Sabes qué sucede cuando tú murmuras de tus papás? Murmuras de Dios. ¿Sabes por qué si murmuras de tus papás murmuras de Dios? Porque es la autoridad que Dios estableció en el hogar. Así de tranquilo. ¿Sabes que no era cuestión de que no murmurara el pueblo de Israel porque se encontraba con dificultades, sino lo que debía hacer Israel era que cuando tenía una dificultad se pusiera delante del que les había prometido? No tenía por qué venir con Moisés y decirle, oye Moisés, comíamos mejor en Egipto, nos trajiste para morir. No, tenías hambre, vienes delante de Dios, Señor. Tengo hambre. Tú prometiste, Señor, y Dios da. Pero cuando tu papá o tu mamá no se portan como tú quieres y empiezas a murmurar de ellos, en lugar de estar haciendo esa murmuración porque estás metiéndote en un gran problema, es doblar tus rodillas y clamar a Dios y poner a tu papá y a tu mamá delante de Dios. No es estar hablando mal de ellos. Nosotros no podemos hablar de las autoridades establecidas por Dios porque estar murmurando de las establecidas por Dios, estamos murmurando de Dios. Y así sucede en el matrimonio, los que murmuran de la esposa y del esposo, y así sucede en la congregación que están hable y hable del pastor. Y en el trabajo están hable y hable del jefe del trabajo. Estamos de todo murmuramos. Y tenemos que aprender que el que ha prometido es, ¿quién va a resolver? ¿A quién le tengo que pedir? ¿Quién va a actuar? Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? ¿Mande? Obedecer definitivamente. Sé muy valiente, hermano. Sé muy valiente. Pero la valentía solamente necesitas para vencerte a ti mismo y para creerle a Dios. Amén. Si Dios promete, ¿qué hay que hacer? Creerle. A mí me gusta mucho el ejemplo del niño. Se paró el pastor en la congregación, dijo, hermanos, traigo $100, se los voy a dar al que venga por él. Y toda la congregación se quedó sentada. Hermanos, aquí traigo $100, el que lo quiera, que venga por él. Y ahí andaba atrás un chiquillo jugando y le puso atención cuando dijo, aquí hay $100, se vino desde el fondo y extendió la mano. Y el pastor se los dio. Dice el pastor, le dijo a la congregación, yo sé que a ustedes, a algunos de ustedes les hacían falta los $100. Pero unos pensaron, ¿qué van a decir de mí? Otros a lo mejor pensaron, por $100 no me paro. Otros pensaron, a lo mejor no es cierto. Pero hubo muchos que sí les interesaban los $100. Pero nada más uno se lo llevó.
¿Quién se lo llevó? ¿Quién es el que se va a llevar las promesas de Dios? El que cree las promesas de Dios, ese es el que se las va a llevar. Por eso la palabra de Dios dice que el que no reciba como niño, no entrará en el reino de los cielos. Cuando Dios promete, amado, es el tiempo de creer. Cuando Dios promete es el tiempo de estirar la mano para que Dios dé. Estirar la mano es honrar a Dios, porque se da cuenta que le estamos creyendo. Con esto vamos a terminar. ¿Por qué Josué con la siguiente generación sí recibió? ¿Por qué Josué sí recibió? Número uno, la siguiente generación creyó porque Dios se encargó de que en el desierto se quedaran todos los malos. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios? Ninguno va a heredar la tierra. Durante 40 años se van a ir muriendo todos. Y ahí los trajo hasta que se murieron toda la generación que salió de Egipto de 20 años en adelante. Y una nueva generación es la que recibió la bendición. Una nueva vida, una nueva naturaleza es la que recibe la bendición de Dios. Una nueva naturaleza en Jesucristo. El que recibe a Jesucristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. En el desierto todo lo pasado murió y se quedó atrás. Todo lo nuevo fue los que pudieron heredar, porque esos pudieron creerle a Dios. Entonces, lo primero fue la actitud de Josué. Josué obedeció en todo a Dios. Todo lo que Dios le pidió, Josué lo obedeció. Todo lo que le dijo Dios, Josué lo creyó. Y así como se lo dijo Dios, así fue para su vida. Número dos, lo que hizo el pueblo. Lo que hizo el pueblo fue creerle a Dios. Vaya al libro de Josué, capítulo 1. Ya estamos terminando el mensaje. Josué, capítulo 1. Fíjese lo que dicen los versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Entonces respondieron a Josué, ¿quién? El pueblo. Dice, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. E iremos a donde quiera que nos mandes. ¿Así le dicen sus hijos? Todo lo que me mandes, mamá, lo voy a hacer. El pastor Memo dice, aló. Lleva su bendición ser obediente. Que sean los otros que se equivoquen, no usted. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. ¿Y sucedió? ¿Y sucedió? Se levantó un hombre que desobedeció a Dios. Dios les dijo, no agarren nada, no hagan motín, esto todo hay que destruirlo. Y Acán se quiso pasar de listo. Ya imagino a Acán así volteando así que nadie lo viera. Y fue y se agarró un lingote de oro y se fue y agarró un manto y se lo escondió y como que creyó que podía burlarse de Dios. Pero cuando se dieron cuenta que había hecho, amados, cuando hay algo que está podrido hay que sacarlo. ¿Sabe qué le hicieron a Acán? Primero lo apedrearon, junto con sus hijos. Y luego que lo apedrearon, lo quemaron, para que no quedara rastro. Lo que está en tu vida, que no es agradable a Dios, lo que está en tu vida, que es desobediencia, lo que está en tu vida, que no glorifica a Dios, está podrido. Y eso que está podrido afecta, hace daño, contamina. Hay que sacarlo, hay que quemarlo para que desaparezca. Por eso la palabra de Dios, que el que encubre sus pecados, no prospera. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos. Por eso no solamente hay que decirle a Dios, Señor, perdóname por esto. No, hay que decir perdóname y hay que tirar lo que no es de Dios. Hay que sacar lo que no es de Dios. Porque seguirlo teniendo es estarse burlando de Dios.
Y nadie que se burla de Dios queda con vida. Nadie. Por eso Acán le estaba haciendo daño al pueblo de Dios. Y lo que está en tu vida que es pecado le está haciendo daño al Hijo de Dios. Por eso no puede pasar desapercibida las cosas malas en tu vida. No pueden. Por eso el mensaje del día de hoy, lo mejor está por venir, medítalo. Sí, lo mejor está por venir, pero antes de que venga lo mejor, necesitas ser muy valiente. Y necesitas ser muy valiente para negarte a ti mismo. Necesitas ser muy valiente para decirle con la que andas y que no debes andar, que jamás volverás a andar con ella y que no la puedes tener ni como amiga. Tú no puedes solapar el pecado, porque solaparlo es tentar a Dios. Y los que tentaron a Dios se quedaron en el desierto. Por eso la nueva generación pudo entrar. Por eso la nueva generación pudo recibir, porque cumplieron la voluntad de Dios. Iglesia, 3 cosas pide Dios. Número 1, escucha su voz. Número 2, cree lo que dice. Número 3, haz conforme a su voluntad. Así es que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Amén, lo mejor está por venir. Amén, así es, lo mejor está por venir. Amén, es mío. ¿Cómo es tuyo? Siendo muy valiente. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios y no hacer la tuya. A partir de hoy, Señor, yo mismo me digo que soy muy valiente. Y no es que se lave el coco. Porque si Dios dice en su palabra, diga el débil, fuerte soy, usted puede decir, yo soy muy valiente en el nombre de Jesucristo. Y todo lo puedo en el nombre de Jesús. Y de esa manera usted podrá caminar. Y no importa si está profundo el pecado, no importa si está ancho el pecado, no importa si es largo o no importa si son muchos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Hermano, tú y yo tenemos todo está listo, todo está preparado, nada va a venir, ya lo tenemos para que tú y yo podamos heredar todo lo que Dios nos ha dicho que vamos a heredar, todo. Dios está esperando que tú y yo seamos muy valientes. Amén. Póngase de pie, por favor. Por eso dice, es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabra y es más que una canción. Cántelo conmigo. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabra y es más que una canción. Yo te puedo decir el día de hoy que es posible, porque el que prometió no es injusto. Él conoce lo frágiles que somos. Él conoce de qué estamos hechos. Por eso no nos dejó solos, por eso envió su Santo Espíritu. Por eso el Espíritu de Dios está en nosotros, para que cada uno de nosotros podamos rendirle buenas nuevas a Él. Tú y yo tenemos lo que es necesario. Solamente tú tienes, como yo, que confesar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que tú cada mañana al despertar puedes decir, hoy me despierto y soy muy, muy valiente.
Hoy tú puedes empezar a decirles a los que viven contigo: mujer, hoy soy muy valiente. Y entonces la mujer va a decir: que se te note. ¿Por qué hay hombres que dicen que no aprendieron a amar y respetar a sus mujeres? Que nadie les enseñó a amar a sus hijos, a ser cariñosos, que son ásperos porque así los enseñaron. Pero el Espíritu de Dios puede hacerlo diferente en tu vida. Este es el tiempo para que tú aprendas a ser cariñoso, a amar, a acercarte a los tuyos, a ser diferente, para que la gente se dé cuenta que vale la pena tener a Jesucristo en el corazón, que no son simplemente palabras, que es una vida, y esa vida está en Jesucristo. Que en las mañanas cuando te despiertes y te digas: yo soy muy valiente para negarme a mí mismo en el coraje, en la venganza, en el pecado y en todo aquello que me aparta de Dios. Hoy soy muy valiente para vivir la voluntad de Dios. Tú te puedes levantar y empezar a decir: quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, espíritu, alma y cuerpo, porque es más que palabra y es más que una canción. Que Dios no nos vaya a decir a ninguno de nosotros que de lengua se come un plato. Que no tengamos que decir que somos cristianos, sino que vivamos como cristianos. Que nuestras actitudes den a conocer a la gente: mira, ahí va un hijo de Dios. Y que la gente pregunte: ¿cómo le puedo hacer? Y que tú le puedes decir: solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que yo necesito ya me lo diste, Señor. Te damos gracias, Señor, porque toda la adversidad la venciste en la cruz, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque toda obra del diablo tú ya la has deshecho, Señor, por mí. Te damos gracias, Señor, porque yo puedo caminar en la libertad de tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque en ti yo soy más que vencedor. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y para el que cree, todo es posible. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu obre poderosamente en cada uno de mis hermanos. Que sus vidas y la mía reflejemos al Señor Jesucristo. Que la gente se dé cuenta que vale la pena vivir en Jesucristo. Te damos gracias en esta tarde. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo reconocimiento, porque solamente tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.